Buenas noches, estimados colegas. En nombre del Ministerio de Educación les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio en el que esperamos brindarles las orientaciones que necesitan en estos momentos. Mi nombre es Patricia León Castro, soy docente y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Este webinar denominado Orientaciones para la Evaluación de Competencias, Norma Técnica de Evaluación, Resolución Viceministerial 193-2020 Minedu, es implementado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio y de la Dirección General de Educación Básica Regular. A través de este webinar buscamos brindarles a todos ustedes, docentes de todo el país, orientaciones precisas respecto a la evaluación por competencias en el marco de esta norma técnica. Para presentar estas orientaciones hemos organizado este webinar en dos bloques. El primero sobre la familia en la mediación y acompañamiento en los aprendizajes de los estudiantes y el segundo sobre los alcances y desmitificación de procesos y herramientas respecto a la norma técnica de evaluación 193. Como siempre tendremos un tercer bloque de preguntas que ustedes van dejando en el chat de esta transmisión. Esta noche nos acompañan la coordinadora de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular, Pilar Butrón Casas, y Julio Acuña Montañez, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Voy a pedirles que nos den un breve saludo. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Julio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí. Ya lista para poder tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Hoy día hemos organizado las cosas para que Julio y yo podamos tener este espacio a partir del uso de las preguntas que ustedes dejan en el chat siempre que nos reunimos. Entonces, más que hacer una presentación, vamos a conversar sobre aquello que ustedes mismos van teniendo como cuestionamientos. Y eso va a ser, nos va a ayudar a tener un espacio mucho más ágil y tratando de responder a todo lo que ustedes nos plantean. Es un gusto estar con ustedes, bienvenidos, y esperamos que este tiempo nos sirva justamente para eso, para solucionar nuestras dudas. Bueno, muy buenas noches a todos los maestros y maestras del Perú. Siempre es un enorme placer estar con ustedes. Como lo ha dicho Pilar, hoy hemos cambiado el formato, así es que vamos a tener dos bloques, uno pequeño de presentación, un poco para ver también el rol, la importancia sobre la familia y cómo interviene. Y en el segundo vamos a dialogar con Pilar, respondiendo a las preguntas que todos ustedes nos han ido dejando en los chats. Les comento que estamos en el cuarto webinar respecto a la norma técnica de evaluación. Este es el número 4 y si es que alguno de ustedes no tuvo acceso a los primeros, lo pueden ver en nuestra página de en vivo perueduca.pe. Ahí van a poderlo ver y van a ver que hoy vamos a responder a las consultas porque algunos de los maestros y maestras, Pati, se quejaban o decían que hacen preguntas y a veces no se puede responder en vivo. Hoy vamos a responder esas consultas y seguro vamos a estar con ellos. Muchísimas gracias, Pati. Muy bien, así es. Con el saludo de nuestros invitados damos inicio a este directo del día de hoy con el primer bloque a cargo de Julio Acuña, la familia en la mediación y acompañamiento en los aprendizajes de los estudiantes. Adelante, Julio. Gracias, Pati. Muy bien. Vamos a ver, hoy les decía sobre cómo es que la familia interviene en la mediación y acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes. Y seguro ustedes están preguntándose qué relación tiene con la norma técnica de evaluación. Y justamente ese es un poco lo que tendremos que dialogar en este pequeño bloque respecto a cómo es que la familia aporta, interviene, ayuda al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y también lo vamos a ir relacionando con la norma técnica de evaluación. Para ello vamos a acudir a dos marcos, ¿ya? El primero, y que ustedes lo conocen porque son los que han ido utilizando más bien todas las recomendaciones, todos los elementos orientadores que han estado, tiene que ver con la norma técnica, la resolución viceministerial 093, la resolución viceministerial 094, la 097, la propia resolución viceministerial 193 respecto a la evaluación de competencias en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Todo ese es el proceso en el cual nosotros vamos a estar inmersos para este pequeño bloque de reflexiones, ¿no? Permítanme compartir un momento la presentación que hemos venido preparando para ustedes.
lo he puesto en el final, así que me van a permitir recorrer muy rápido sobre lo que estamos viendo ahora. Muy bien, les decía que vamos a ver sobre la familia en la mediación y acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes, y en el marco en el cual nos estamos orientando tiene que ver con la normatividad de las resoluciones bisemestrales 093, 094, 097 y la RBM 193, que tiene que ver con la evaluación de competencias en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero antes de iniciar, colegas, yo quiero presentarles un breve video muy chiquito para que podamos desde ahí reflexionar sobre cuál es el rol de la familia, pero también articularlo y reflexionar sobre el rol del maestro y la maestra en este proceso de un trabajo sinérgico entre los docentes, las familias y los estudiantes. Pasamos con el video entonces. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. Muy bien, maestros y maestras, un video corto, pero muy concreto, ¿no? Que nos brinda un mensaje claro sobre el rol de las familias en este proceso de aprendizaje y el acompañamiento que ellos hacen a sus hijos e hijas, ¿no? En el cual las familias pues acompañan, avanzamos juntos, docentes, familia, estudiantes, y asumimos nuevos hábitos en el hogar. Ustedes y todos nosotros también tenemos que asumir cómo es que la familia ha ido cambiando y se ha ido readecuando a este contexto de la emergencia sanitaria. Ha ido generando hábitos que antes no se tenían en la escuela, en el hogar, disculpen. Hábitos que tienen que ver con hasta preparar un espacio para estudiar, hábitos que tienen que ver con los horarios de estudio de sus hijos, de sus hijas, o de los apoderados que tienen ahí a los estudiantes en casa. Esos nuevos hábitos y esos nuevos retos que la familia ha asumido, ¿no? Una familia que no pensaba o particularmente no se conectaba, no se comunicaba con los docentes, que no se comunicaba con los maestros, con las maestras, hoy más bien que se articula, se comunica con los maestros y las maestras. Ese es el mensaje de este video, ¿no? Cómo es que tenemos que buscar sinergias con las familias y convertirlas en parte de nuestro propio equipo institucional, porque ellas pues movilizan y desarrollan aprendizajes apoyando a los maestros en este círculo virtuoso de comunicación para el aprendizaje del estudiante, ¿no? En este contexto, es necesario reflexionar sobre algunos puntos clave respecto a cómo es que la interrupción de los estudios de los escolares puede afectar en su futuro, ¿no? De qué manera esa interrupción de los estudios escolares nos afectan. ¿Cómo va a afectar esa disminución a los escolares, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio, hay una presentación de la viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral que nos dice pues que de 7 de cada 10 trabajadores independientes sus ingresos son debajo del mínimo vital, y que esa situación de vulnerabilidad tiene correlación con si la persona ha terminado o no ha terminado primaria o secundaria. Entonces los estudios tienen mucho que ver con los ingresos futuros de las personas, ¿no? Otro elemento clave es el caso de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, ¿no? Y cómo es que ellas, pues, cuando no ejercen su derecho a la educación, el ciclo de violencia se abre. Pero en cambio, cuando ejercen su derecho a la educación, permitimos, construimos situaciones buenas, positivas, para cerrar el ciclo de violencia y por lo tanto establecer un plan de vida mucho más optimista y más acorde para estas niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país, ¿no? Otro elemento tiene que ver con este círculo de exclusión social, porque hay un círculo que se va generando justamente con el abandono escolar. Y nosotros, las familias, todos ustedes, maestros y maestras, tenemos que ir asegurando pues condiciones
para la continuidad en el aprendizaje en un entorno familiar saludable, que nosotros mismos vamos propiciando con nuestros lazos y comunicaciones con ellos, ¿no? Otro elemento tiene que ver con cómo los adolescentes, pues, viven la experiencia educativa, ¿no? Y esa experiencia educativa tiene que ser grata, tiene que ser optimista. Y muchas veces, seguro ustedes, y me los han comentado en las redes cuando hemos tenido oportunidad de conversar a nivel de UGELES, muchas veces ustedes se convierten, pues, en un soporte emocional, afectivo, porque en la familia, pues, no necesariamente el estudiante encuentra, pues, ese entorno de felicidad, pero hay que comenzar a construir ese entorno de felicidad, hay que comenzar a construir ese elemento clave que a nosotros, pues, nos permita responder de manera positiva con nuestros estudiantes, ¿no? Y por último, pues, el proyecto de vida. Todos nosotros, y eso lo aprendí de un maestro, una maestra mía, cuando los primeros años que enseñaba, y decía, nosotros tenemos en nuestras manos los proyectos de vida de estos chicos, de estas chicas, porque yo soy secundaria, el área de sociales, ¿no? Y es cierto, cuando el estudiante abandona la escuela, en realidad está poniendo fin a un proyecto de vida posible. Y nosotros tenemos que coadyuvar junto con la familia, comenzar a trabajar con ellos para, pues, ir aminorando este abandono de la escuela y relacionándonos cada vez más, ¿no? En ese contexto es necesario enfatizar el rol de la familia, pero también el rol de nosotros, maestros y maestras, frente a dicha situación, ¿no? Otro elemento clave tiene que ver, tiene que ver, pues, con que hemos iniciado toda una propuesta de movilización nacional por la continuidad educativa, ¿no? Y ahí está la estrategia del Arte Escuela como un sistema de información que nos va dando información de los riesgos que tienen los estudiantes para interrumpir sus estudios, ¿no? Y que coloca, en este caso, a las familias como un factor importante en la movilización por la continuidad educativa y el retorno de los estudiantes al sistema educativo. Pero fundamentalmente no hay que olvidarnos que es también rol nuestro, de acogerlos, de acompañarlos, de convocarlos, de traerlos, para que ellos justamente puedan ir asumiendo mayores responsabilidades frente a su propio proceso educativo. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Y el otro elemento que ya les había señalado tiene que ver con cómo es que ustedes han ido, pues, generando condiciones de comunicación, de enlace con la familia. Y eso lo tenemos que reconocer. Todos los maestros y maestras del país han logrado generar, pues, condiciones favorables para desarrollar los aprendizajes, ¿no? Y han ido recogiendo algunas orientaciones de la RBM 093, 094, 097 y ahora mismo de la 193, y han ido plasmando en la realidad todos esos elementos que son orientadores, que son elementos marcos, teóricos, seguro, pero que les permiten a ustedes, pues, responder a las situaciones en las cuales están trabajando, ¿no? Han comenzado a vincularse con la familia, a establecer diagnósticos iniciales para ver cuáles son los mecanismos de comunicación con ellos, y han establecido esos mecanismos de comunicación, y a través de ellos han brindado orientaciones, han recibido las dudas, han respondido a las dudas, han recibido las evidencias de aprendizaje, han brindado retroalimentación y han generado un círculo virtuoso de comunicación entre el maestro, la maestra, la familia y el estudiante. Ese círculo virtuoso es el que no podemos perder, sino más bien debemos potenciar cada vez más, ¿no? La familia como un actor importante en todo este proceso en los entornos remotos, porque hemos tenido todos que readecuarnos. También la familia ha vivido esta situación para readecuarse y para comenzar a trabajar en entornos remotos, igual que nosotros. Y los estudiantes también han tenido que aprender a autorregular y aprender a ver cómo responden a esta nueva situación en un entorno de hogar, pero también en una educación remota, a través de la radio, escuchándolo de muy lejos, a través de la TV, mirando la televisión y aprendiendo que la televisión también nos puede ayudar a educarnos y la televisión también nos puede ayudar a construir aprendizajes. Y otros a través de la web, recibiendo la información, los recursos que le hemos ido dando ahí y recibiendo a la vez las orientaciones de sus maestros y maestras, ¿no? Esas estrategias de comunicación con la familia se han ido considerando, pues, en torno a esos dos escenarios que hemos tenido que trabajar, escenarios con conectividad y escenarios sin conectividad. Y esa ha sido la realidad. No todo ha tenido conectividad. Muchos maestros y maestras han generado experiencias muy interesantes, prácticas exitosas de comunicación comunitaria con las familias, porque no tenían cómo comunicarse con ellos al no haber conectividad ahí, ¿no? Y eso ha permitido que cada vez más vayamos avanzando. Pero aún así, y recibimos de parte de ustedes, no lo negamos, por favor, comentarios, ¿no? Reacciones, puntos de vista respecto a la familia, ¿no? Algunos maestros se preguntan y dicen,
¿Cómo podemos ayudar a los padres o madres de familia que no tienen nivel educativo para ayudar a sus hijos, ¿no? ¿De qué manera vamos a intervenir con ellos para poder planificar las actividades de aprendizaje si ellos no tienen nivel, ¿no? Otros maestros nos dicen, los padres de familia no responden a las llamadas, ¿no? Nos dejan en visto, ya nos cortan las llamadas, ya no quieren ya esto de acá. Es parte de algunos elementos que vivimos en la cotidianidad. Algunos padres también nos dicen que tienen limitadas expectativas respecto a la educación y que prefieren pues que sus hijos estén en otras prioridades económicas, ¿no?, que ellos tienen. La misma precaria situación económica de las familias ha generado que algunos estudiantes dejen sus estudios para ayudar a la familia, ¿no? Otro caso es que nos dicen pues que sí hay interés de la familia, pero que no tienen cómo enviar las evidencias. Y a veces, dice, los envían muy tarde las evidencias, ¿no? Allí también creo que tenemos que reflexionar sobre cómo vinculamos con ellos y qué tipo de evidencias vamos recogiendo, ¿no? También nos dicen que hay familias muy interesadas, pero con poco manejo tecnológico, ¿no? Que a veces los profesores, los maestros y las maestras se preocupan mucho por preparar sus mensajes, por enviar los mensajes, pero a veces los papás y las mamás no saben cómo bajarlos, ¿no? Pero a veces los chicos y las chicas, pues, ellos tienen el manejo tecnológico y son los que van ayudando en ese proceso, ¿no? En otro caso, los padres de familias han comenzado a trabajar y se llevan el único equipo que tiene el hogar, y por lo tanto los chicos y las chicas, pues, se quedan sin esos equipos para trabajar y solo llegan en la noche, y en la noche recién inician los trabajos. Todo eso nos comentan ustedes como parte de las dificultades que se tienen, y somos conscientes que los maestros y maestras han sabido lidiar sobre esas situaciones y han creado este círculo virtuoso del cual les hablaba yo, de una conexión, de una comunicación permanente entre el maestro, la maestra, la familia y los estudiantes, y han ido pasando estas vallas, estas situaciones, estas preocupaciones, ¿no? Y hemos tenido, justo fui parte yo de la presentación, hemos tenido pues presentación de experiencias exitosas, de buenas prácticas de maestros. Y recuerdo mucho, y les quería compartir hoy, por si no lo vieron, lo que nos había compartido un maestro, José Luis, de la red Maforza, a través de una práctica exitosa de Chasqui Red y de comunicación comunitaria, ¿no? De cómo es que ellos, todos los maestros de esa red, se habían puesto a trabajar para hacer sus fichas de trabajo, porque no había manera de comunicarse sin conectividad. Y esas fichas de trabajo, a través de un sistema de comunicación comunitaria, le hacían llegar a los estudiantes, ¿no? Y por eso era Chasqui Red. Cómo es que había un sistema de comunicación comunitaria que permitía llegar a los estudiantes, no solo con las fichas de trabajo, sino recoger las fichas de trabajo y enviar nuevamente la retroalimentación. Y así hemos tenido, les comento, yo recibí cerca de 20 experiencias, no se pudo presentar todas porque, bueno, pues el tiempo es muy pequeño, ¿no? Recuerdo mucho una maestra, Edith, si no mal recuerdo, en Huaura, en la zona de La Ugel de Lima, provincias, y ahí pues había trabajado mucho las habilidades blandas, ¿no? Y así hemos encontrado experiencias exitosas de estrategias comunicacionales directas a través de grupos cerrados en Facebook, a través de grupos cerrados en WhatsApp, a través de correos, a través de mensajes de textos. Todo ello en función a considerar y a crear este círculo virtuoso en el cual pues los maestros y maestras han sabido llegar, ¿no? La mediación entonces de los cuidadores, los padres, madres, apoderados, de la familia en general, en la estrategia Aprendo en Casa, es un factor desencadenante muy importante en el aprendizaje de los estudiantes. Y eso ustedes mismos nos han señalado permanentemente, ¿no? Cuando tenemos dificultades es cuando esa familia, cuando esos cuidadores, esos apoderados o padres o madres no responden de manera adecuada, ¿no? Otro elemento es que el acompañamiento en casa, desde casa, contribuye al aprendizaje. Y así es que tenemos que comenzar también a trabajar un poco más esas alianzas, establecer ese lazo estrecho que ustedes han ido generando, hacerlo mucho más fuerte, ¿no? Reconocemos el rol docente en esta gran movilización. Y se ha dado pues a través de una mediación pedagógica pertinente y adecuada. Los maestros y maestras han hecho enormes esfuerzos para llegar a sus estudiantes, para llegar a las familias. Yo con mucho gusto a veces las sigo, algunas maestras de inicial, de primaria, los sigo y las sigo a través del Facebook, porque presentan ahí sus orientaciones de clase todos los días, ¿no? O a veces las escucho en los audios de WhatsApp y me da mucho gusto de cómo llegan a las familias. Y esa mediación pedagógica ha sido y será importante para el desarrollo y fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes.
Y esa mediación pedagógica no solo ha quedado en lo pedagógico, sino desde una perspectiva humana, los maestros y maestras muchas veces se han vuelto en el sostén afectivo y socioemocional de los estudiantes, porque hemos encontrado estudiantes con muchas dificultades, con muchos problemas, y estos estudiantes, pues, con esas dificultades y con esos problemas, han acudido a sus maestros y maestras, y estos maestros y maestras, que muy bien han comprendido a sus estudiantes, les han dado un soporte afectivo, socioemocional, que ha permitido que esos estudiantes sigan y avancen en sus trabajos. Y también con las familias, reflexionando con ellos sobre la importancia de la educación en este momento y sobre cómo vamos desarrollando competencias en estos entornos remotos, maestros. Por eso, siempre nuestro reconocimiento a todo su trabajo, ¿no? Y en este marco, en este contexto, de las orientaciones para la evaluación de competencias en el marco de la Resolución Viceministerial 193, es importante, pues, cómo generamos estas sinergias con las familias, con los cuidadores, con los padres, madres, con los apoderados, con todos ellos, para que podamos establecer, pues, comunicación sobre qué está avanzando el estudiante, cómo está avanzando, qué necesita todavía ir afianzando como aprendizaje en el desarrollo de sus competencias y formándoles sobre todos estos aspectos. Y ya todos ustedes han comenzado a desencadenar ese camino nuevo, ¿no?, para comenzar a informar sobre los avances y la promoción guiada que vamos a seguir dando con nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, ha sido una breve reflexión sobre cómo este círculo virtuoso se ha ido generando y el reconocimiento a la labor de todos ustedes, maestros y maestras, pero también el reconocimiento a las familias que han sabido aquilatar este momento y asumir estos nuevos retos, ¿no? Muy bien, ahora sí le doy pase a Patti para el siguiente bloque. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julio. Entonces, tenemos la movilización por la continuidad educativa y retorno al sistema escolar, que aborda la importancia de avanzar juntos, docentes, estudiantes, familias, enfrentando los nuevos retos de la educación remota. Necesitamos de las familias para avanzar y lograr aprendizajes en nuestros estudiantes. No dejemos que estos aliados se nos escapen, más bien tenemos que hacer todo lo posible porque sean lo que necesitamos de ellos. Además, en la normativa que se ha dado todo este 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, reflexionamos acerca del rol que cumple la familia en el aprendizaje de los estudiantes y su proceso evaluativo. Como conclusión, podríamos quedarnos con la idea de que la continuidad del sistema educativo evitará en el futuro de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, situaciones sociales y económicas de vulnerabilidad. Ya han pasado varios meses de educación a distancia y sabemos también que contra toda adversidad y la gran incertidumbre que afrontamos por el COVID-19, los docentes, todos ustedes, siguen dando lecciones de resiliencia y empuje. Continuemos ejerciendo nuestro rol con vocación, ingenio y creatividad. Nuestros estudiantes nos necesitan. Y un momento me voy a dar para enviar saludos a nuestros maestros que están con nosotros en este momento, de Cañete, Paiján, Chincha, Siguas, Carabelí, Oxapampa, Trujillo, Chanchamayo, Chupaca, Huancavelica, del Cercado de Lima, Ollón, Breña, Chiclayo, Abancay, Huánuco, San Pedro de Yoc, Ayabaca, Camaná, Cajamarca, Huaura, Arequipa, Huancayo, Ica, Barranca, Comas, Terreñafe, entre muchas otras regiones, UGELes, direcciones regionales de educación. Muy bien, ahora prestemos mucha atención, ya que en este segundo bloque vamos a responder a las preguntas que nos han hecho llegar a través del buzón de preguntas frecuentes y lo vamos a hacer a través de una interacción entre nuestros ponentes, Pilar y Julio. Tendremos respuestas y ejemplos en este segundo bloque sobre los alcances y desmitificación de procesos y herramientas respecto a la norma técnica de evaluación 193. Gracias, Patti. Buenas noches, Pilar. Ya nos saludamos, pero te quería comentar que en el desarrollo de los últimos webinars hemos tenido una enorme participación de los docentes. Han interactuado enviando saludos, comentarios y preguntas, que en algunos casos han quedado como mitos o rumores que es necesario que hoy lo precisemos. Te comento que en el anterior webinar hemos tenido más de 10.000 interacciones y en el webinar número 2 tuvimos 32.000 interacciones. Eso implica pues que los maestros y maestras tienen muchas preguntas, muchos comentarios, ¿no? Para ello, hemos preparado este diálogo que vamos a tener contigo para responder a las preguntas más frecuentes
y las hemos agrupado en 3 temas centrales, ¿no? El primer grupo de preguntas vamos a tratar sobre el plan de recuperación y la carpeta de recuperación y el ingreso tardío, que ahí hay algunos elementos y comentarios que los maestros han ido plantando, ¿no? En el segundo grupo de preguntas, el tema es la descripción cualitativa y la evaluación diagnóstica. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Hay una preocupación ahí de parte de los maestros y maestras, ¿no? Y en el tercer grupo de preguntas, que también está articulado con los anteriores, tiene que ver con la promoción guiada y la evaluación de los estudiantes de 5º año secundario. Entonces, ese es un poco, Pilar, como hemos venido armando este diálogo que vamos a mantener esta noche para responder a las preguntas de los maestros, ¿no? Respecto al primer tema, tenemos algunos comentarios de los docentes que quería englobarlo un poco para ir viendo cómo vamos respondiendo también, ¿no? Pero son más comentarios, ¿no? Algunos docentes tienen dudas, por ejemplo, sobre si podemos lograr o no la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes si ellos pues se quedan solos en la casa, ¿no? Otro aspecto que dicen los colegas es que consideran que el plan y carpeta de recuperación significa un gran esfuerzo y más trabajo para ellos, ¿no? Por otro lado, algunos comentan que las UGELs han comprendido que los docentes deben elaborar una ficha psicopedagógica y que el plan pues está involucrando pues a cada estudiante una ficha propia. Todo un conjunto de elementos que se van creando, ¿no? Que se van generando y que seguro hoy con tu participación vamos a poder pues ir dilucidando y aclarando, ¿no? Pasemos entonces, Pilar, al primer grupo de preguntas y quería plantearte la primera pregunta que hemos ido seleccionando de todas estas que han sido más recurrentes, ¿no? Nos preguntan los maestros, dice, ¿cuál es el propósito de la carpeta de recuperación y cómo llegará a las manos de los estudiantes? Adelante, Pilar. Cuando hablamos de la carpeta de recuperación, recordemos, voy a proyectar un ratito para recordarles todas las acciones que teníamos pensadas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dentro de la presentación que ya hemos usado en estos días, hay una diapositiva que ahorita les voy perdón, no se las he compartido, sino los he tapado nada más. Voy a compartirles esta diapo. Y la intención es poder mirar juntos cómo hay una serie de acciones. Hay una serie de acciones que tenemos pensadas. Yo no sé si en esta diapo está, voy a verificar, y si no, para cambiarla. Tenemos un paquete completo de experiencias, de acciones pensadas para atender a los estudiantes que efectivamente están teniendo estas necesidades especiales en el sentido de requieren un trabajo con ellos, ¿no? No logro compartir esa diapositiva. Denme un segundo. Ahorita lo acomodo. Parece que no aparecen dos al mismo tiempo para compartir. Bien, ¿recuerdan esta mirada panorámica que teníamos? Hablábamos justamente de todas las acciones que teníamos pensadas para poder atender desde la diversidad a nuestros estudiantes. Hablábamos entonces, voy a bajar esto que nos está quitando espacio, hablábamos entonces de, primero, una carpeta, un plan de recuperación. Este plan de recuperación pensado en los estudiantes de ingreso tardío, la carpeta de recuperación de verano, la consolidación de aprendizajes y el refuerzo escolar que va de la mano con el desarrollo regular de aprendizajes durante el 2021. ¿Por qué he vuelto sobre esta diapositiva? Porque la pregunta que ustedes me hacen tiene que ver con dos elementos. Primero, cuando hablamos del plan, la pregunta que me dicen es, ¿cuál es el propósito de la carpeta de recuperación? Cuando hablamos de la carpeta de recuperación estamos hablando de ese bloque amarillo, es decir, de aquello que va a pasar y que van a trabajar los estudiantes durante enero y febrero. Entonces, la pregunta en relación a la carpeta de recuperación de vacaciones es ¿cómo llegará a las manos de los estudiantes? ¿Qué es aquello? ¿Cuál va a ser la forma en la que los estudiantes van a recibir? La semana pasada y antepasada hemos ido hablando de esas cosas, pero ahora vamos a puntualizar un poquito más. Y la siguiente semana vamos a hablar específicamente de esa carpeta. La intención es que esta carpeta es elaborada
desde el Ministerio de Educación. Pero dirán, si el Ministerio de Educación la elabora, entonces quiere decir que están pensando que todos nuestros estudiantes son iguales y tienen las mismas problemáticas. Pero no precisamente es así. Como Ministerio de Educación vamos a elaborar una carpeta o varias carpetas de recuperación que van a ser la base del trabajo. El docente, al analizar la situación de su estudiante y al analizar la carpeta, va a determinar si el estudiante va a tomar la carpeta tal cual está puesta, es decir, se la van a entregar para que él la lleve y la trabaje durante enero y febrero como está, o si a lo mejor necesita hacerle algunas adecuaciones, adaptaciones o contextualizaciones o algunos cambios. Si el docente considera que hay que hacerle algunos cambios, puede realizarlos y le entrega la carpeta de recuperación de vacaciones a su estudiante. Pero lo primero, y un elemento importante que queríamos explicarles, es que hay una carpeta base, hay una carpeta completa que se va a entregar desde el Ministerio de Educación. ¿Esto por qué se los comento? Porque han habido muchos rumores por allí de, ahora tenemos que hacer toda una carpeta de recuperación, y cómo la vamos a hacer y de dónde vamos a sacar la información. Nosotros les estamos dando las orientaciones para esa carpeta de recuperación, pero les estamos dando también la carpeta de recuperación. Y a partir de esa carpeta, ustedes, analizándola, van a determinar si la usan como está o si desean hacerle algunas modificaciones para entregarla a sus estudiantes. Esta carpeta de recuperación se va a colocar en Aprendo en Casa y también se va a colocar en Perú Educa. Pero si pensamos en los estudiantes que no han podido acceder a Aprendo en Casa y que no tienen forma de acceder a la web para descargarla, ¿cómo es que va a llegar a ellos? Estamos pensando en esta alianza que ya estamos constituyendo con los gobiernos regionales y que nos permiten trabajar justamente con ellos para la impresión de esta carpeta y para impresión o fotocopiado y para que esta llegue a cada poblado donde están los estudiantes. Entonces, ¿cómo va a llegar? Va a llegar a través de los gobiernos regionales, de las UGELs y de la comunidad. Vamos a tejer una gran malla de aliados que nos ayuden a llegar con estas carpetas a los estudiantes que las van a requerir. Los estudiantes que tengan acceso a la web van a poder descargarla. Los estudiantes que tengan la tableta van a tener allí una serie de experiencias de aprendizaje a partir de las cuales trabajar, pero también van a tener la posibilidad de descargar esta tableta y usarla también esta carpeta y usarla en su tableta. Entonces, esta carpeta de recuperación va a llegar de esa forma. Julio, adelante, no sé si hay alguna otra pregunta que necesitemos mirar. Gracias, Pilar. Muy bien. Y lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Porque corta algunos rumores que estaban dentro de los maestros y preocupaciones respecto a la carpeta de recuperación y el hecho que tú planteas de que hay una carpeta base que se va a entregar a los docentes y que los docentes, pues, respondiendo a sus propias realidades, también pueden, pues, hacer adecuaciones, ¿no? Eso es muy importante y eso nos va a permitir que los maestros y maestras respondan. Primero, que van a recibir algo ya trabajado, pero que a la vez que pueden adecuar a sus contextos y realidades y a los estudiantes con los cuales están trabajando cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Pilar, hay otra pregunta que nos plantean los maestros y nos dice, en general, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes con ingreso tardío que no cuentan con su portafolio de evidencia de aprendizaje? Pero, sin embargo, dicen, algunos padres de familia reclaman porque creen que sus estudiantes sí tienen esas competencias, ¿no? ¿Qué se recomienda hacer en este caso, ¿no? Los estudiantes no cuentan, están ingresando tardíamente, no tienen portafolio. ¿Y qué es lo que los maestros y maestras tendrían que hacer en estos casos? Bueno, en este caso, justamente para estudiantes de ingreso tardío es que se plantea y se genera estas orientaciones para los docentes para armar o trabajar un plan de recuperación para sus estudiantes de ingreso tardío. Efectivamente, durante este año, muchos estudiantes no han estado trabajando con nosotros en marzo, abril, mayo, pero de pronto, ahora con todas las campañas que se están haciendo, vuelven a llevar el servicio educativo con nosotros. Lo que tenemos que hacer es acogerlos y tratar de que se queden con nosotros. Efectivamente, algunos no van a traer evidencia de aprendizaje. Quizá algunos sí hayan trabajado a partir de TV, de radio y tengan
evidencias de sus aprendizajes, tengan un portafolio con información de lo que han ido trabajando y de lo que han ido mejorando en relación a sus producciones. Pero quizá el estudiante llegue y no tenga eso. Es muy posible que ocurra eso, y en la mayoría de los casos va a ocurrir. Por eso el docente va a trabajar con el estudiante a partir de las orientaciones que se dan para los estudiantes de ingreso tardío, y va a tener primero una etapa de recojo de información y de acogida. Con esto, el docente va a saber qué es lo que está pasando con su estudiante, qué aprendizajes tiene, qué aprendizajes todavía no ha desarrollado, y va a poder plantearle experiencias de aprendizaje de las que están trabajando también sus compañeros, con algunos ajustes o modificaciones que les permitan afianzar o concentrarse en el desarrollo de algunas competencias que consideran que son base y que van a desarrollar durante este tiempo hasta el final de año, porque luego van a acceder a la carpeta de recuperación de vacaciones. Entonces, no se angustien si los estudiantes no traen esta información, recojan más bien información a partir de las entrevistas y de los espacios de trabajo con ellos y con las familias, y a partir de eso empecemos más bien todo este proceso de consolidación de aprendizajes que parte ahora desde este plan de recuperación, pero que continúa durante el 2021. Por eso es la lógica de la promoción guiada, para darles más tiempo. Y el que no trajo evidencia, construiremos la evidencia a partir del trabajo que vamos a realizar con ellos. Bueno, ellos construirán la evidencia y nosotros la podemos analizar. Adelante, Julio. Muy bien, y tú has dicho algo muy importante, ¿no? Acoger a los estudiantes, acogerlos a ellos, que los maestros y maestras lo acojan, y hay que pues generar ese proceso que nos permita identificar cuáles son sus necesidades de aprendizaje respecto a las competencias y también lo que hayan logrado en este periodo, porque los estudiantes han ido seguro haciendo pequeños procesos propios autónomos de estudio, ¿no? Para que a partir de esa identificación los maestros puedan proponer las experiencias de aprendizaje más adecuadas y priorizar algunas de las competencias con las cuales se está trabajando, ¿no? No angustiarse, como tú dices, sino más bien acoger a todos ellos, ¿no? Muy bien. Hay un segundo grupo de preguntas, Pilar, que tiene que ver con algunos elementos de las descripciones cualitativas y la evaluación diagnóstica, ¿no? Que preocupa a los profesores, ¿no? En algunos casos ellos plantean que la descripción cualitativa significa más trabajo, o además que no se tiene información de todas las competencias desarrolladas por los estudiantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa información que no tienen? Si lo van a dejar en blanco, van a rellenar con algunos aspectos, otros no. Entonces, ahí hay una pregunta que te quería plantear, que nos plantean algunos maestros, ¿no? Dice, ¿se registrarán descripciones cualitativas? ¿Cómo? ¿Y dónde describir los niveles de logro de los estudiantes en ese aspecto de esas áreas que no se han trabajado o de esas áreas que sí se han trabajado, Pilar? ¿Qué podríamos responder ahí a los maestros y maestras? Como nos dice la norma de evaluación, la 193-2020, que acaba de salir en relación a la evaluación en este marco de la emergencia sanitaria, el registro en el CIAGIE va a ser sobre aquellas competencias que hayamos logrado trabajar con los estudiantes y sobre las cuales tengamos información. Si es que por algún motivo yo tengo información de varias de las competencias, pero no tengo información de algunas otras, esa información, ese espacio, ese casillero quedará vacío. No lo completaré. No tengo que completarlo con información de ningún otro lugar. Si mi estudiante está cursando desde el primer grado, segundo, tercero, hasta el cuarto de secundaria de la educación básica regular, o antes dentro del ciclo inicial, intermedio y avanzado del ciclo de la educación básica alternativa, menos el cuarto año, que es el último, toda su información va a ser en base a lo trabajado este año. Si yo trabajé en relación a competencias asociadas a 5 o 6 áreas, esa información coloca. Y el resto de la información quedará en blanco. Lo otro que hemos dicho es que la información, que aquí creo que vamos a mirarla, que la información que no tengamos nosotros o que tengamos la idea de que nuestro estudiante todavía está en inicio, no colocaremos esa información, por eso aparece aquí con una X. Para los estudiantes de inicial hacia segundo de secundaria y de ciclo inicial intermedio y avanzado, de ciclo inicial e intermedio, primero y segundo de avanzado, solamente colocaremos el nivel de logro AD, A o B. Si es que yo veo que mi estudiante debería tener una C,
dejo ese espacio en blanco porque bajo la lógica de promoción guiada les voy a dar más tiempo para que el próximo año puedan consolidar. Igual pasará bajo la lógica vigesimal para los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria y del tercer ciclo de avanzado de la educación básica alternativa. Entonces, dejaré el casillero en blanco. Si yo requiero colocar información adicional y quiero hacer un comentario o una conclusión descriptiva, habrá espacio para ello también. Pero esta información ya es información valiosa para saber qué es lo que está pasando con los estudiantes. Adicionalmente, si es que no se trata de que un estudiante no haya logrado el nivel de logro el proceso esperado o destacado, sino que no tengo información sobre lo que él ha logrado durante este tiempo, lo que haré es dejar el casillero en blanco, pero asociado a estos casilleros va a haber comentarios predefinidos que yo puedo seleccionar, que tienen que ver con: no logré trabajar con mi estudiante, no tengo información suficiente para colocar el nivel de logro. Van a haber algunos comentarios predefinidos que yo voy a poder seleccionar y estos se van a autocompletar en el CIEGI. Esta información nos va a permitir saber al siguiente año qué está pasando con los estudiantes y cómo los podemos ayudar. Entonces, definitivamente, sí va a haber forma de registrar esta información, tanto a nivel literal como a nivel vigesimal. Y también colocar comentarios sobre aquello que yo creo que hay que poner un énfasis particular si mi estudiante lo requiere y si es que necesito dejar una información ahí importante para el docente que va a trabajar con él el siguiente año. Adelante, Pilar. Muy bien, Pilar. Interesante lo que tú planteas. Entonces todos los maestros y maestras pues tienen elementos orientadores, ¿no?, para poder ingresar la información en el GIAGIE, y la propia norma también nos va dando luces y nos va orientando cuál es la ruta que tenemos que seguir, ¿no? En ese mismo contexto, Pilar, algunos maestros están preocupados y señalan, dicen, ¿no?, que tienen estudiantes que han trabajado completamente todo el año, han desarrollado todas las actividades que tenían que desarrollar y la evaluación es positiva frente a las competencias que han estado trabajando, ¿no? Y se preguntan ellos sobre la evaluación diagnóstica que se tomará en marzo del 2021. Dicen si se aplicará a todos los estudiantes sin excepción, o algunos estudiantes que han logrado la competencia van a ser exceptuados. ¿Y en qué consiste? Se preguntan esa evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es un elemento muy positivo. Nos da información en todo momento. Entonces, la evaluación diagnóstica, cuando la planteamos hacia marzo del 2021, no implica que yo como docente solamente tome una evaluación para recoger información. Implica que yo como docente haga un análisis de todo lo que trae el estudiante consigo. El estudiante trabajó durante el 2020 muchísimo. Tiene su portafolio con experiencias de aprendizaje desarrolladas, tiene en su portafolio producciones que ha ido mejorando a partir de su autoevaluación o de la retroalimentación del docente, tiene niveles de logro registrados en el CIEGI y tiene también información que quizá el docente haya dejado registrada de alguna manera para el docente que va a llevar al estudiante en el 2021. Pero también, si mi estudiante llevó la carpeta de recuperación durante verano, durante enero y febrero, en vacaciones, también tendré información allí sobre eso. La intención de la evaluación diagnóstica en marzo no es que yo tome una prueba, es que yo haga un análisis como docente de todo aquello que trae mi estudiante durante ese tiempo trabajado y a partir de eso tome decisiones. Efectivamente, a lo mejor en los niveles de logro que han puesto en el CIEGI, hay información que me dice que él está en el nivel. Pues trabajaré sobre aquellas competencias que no ha logrado tener información o sobre aquellas competencias sobre las que no se logró trabajar en ese tiempo. Si es que además veo que mi estudiante ha avanzado desde ese tiempo, yo durante todo ese tiempo no es que igual tengo que volver sobre aquellos aprendizajes que él ya trabajó y que desarrolló bastante bien. Como sabemos, hablamos de un desarrollo de competencias, entonces es un continuo de aprendizaje. Y yo en eso puedo ir viendo, ok, mi estudiante ya alcanzó el nivel que se esperaba. Entonces, seguiré en las experiencias generando actividades que lo lleven a niveles, a avanzar a niveles superiores de desarrollo de la competencia. Entonces, de ninguna manera quiere decir que yo voy a hacer repetir a mi estudiante algo que él ya hizo, porque las experiencias de aprendizaje, dependiendo de mi nivel de desarrollo de la competencia,
yo las utilizo de manera diferente como estudiante, me enfrento de manera diferente a ellas. Entonces, sí, es válido, hay información que voy a tener, la evaluación diagnóstica de todas maneras la voy a realizar, como todos los años la debo realizar cuando recibo mi grupo de estudiantes. Y a partir de eso tendré que tomar decisiones sobre qué es lo mejor para mis estudiantes, para ese estudiante que a lo mejor avanzó un poco más y ese estudiante que a lo mejor no avanzó tanto. Esa es la intención de enmarcarnos en esta evaluación diagnóstica, el poder mirar todo lo que hizo el estudiante, analizarlo y tomar decisiones en base a ello. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Importante lo que tú nos señalas respecto pues al rol docente, ¿no? En el análisis como docente sobre lo que el estudiante ha trabajado, sobre lo que ha logrado, y a partir de ese análisis y la información tomar decisiones para plantearnos estrategias diferenciadas, ¿no? Respecto a nuestros estudiantes según su nivel de logro y la competencia y cómo lo vamos a ir atendiendo, ¿no? Muy bien, entramos al tercer grupo de preguntas que te había señalado que lo habíamos planteado, ordenado de esa manera, porque hay algunas dudas sobre los maestros respecto a esta promoción guiada, ¿no? Y que siempre genera, digamos, como resquemores, dudas en ellos, ¿no? Y la evaluación de los estudiantes de quinto año, que sí hemos tenido muchas preguntas sobre eso, ¿no? En algunos casos ellos se plantean y se preguntan sobre si los estudiantes de quinto año deben aprobar todas las áreas en general o solamente las 5 áreas priorizadas, y qué va a pasar con las otras áreas, ¿no? Y de igual manera, si los estudiantes dicen de una manera de queja, a algunos estudiantes no les ha importado pues las clases virtuales, y ahora pues aún teniendo conexión, y ahora se presentan y le estamos dando demasiadas oportunidades, ¿no? Aunque eso ya lo has señalado, tú ya lo has trabajado respecto a acogerlos y a ver también las realidades en las cuales cada uno de ellos se ha ido desenvolviendo, ¿no? Pero igual te hago conocer un poco los pareceres de los maestros, ¿no? De igual manera, señalan que hay estudiantes pues que han trabajado todo el año y han respondido a todas las actividades, y que cómo va a implementarse esto de los rankings de los estudiantes en el quinto año de secundaria, ¿no? Porque a veces hay preocupación también de los maestros y maestras respecto a eso, ¿no? Y te planteo entonces la primera pregunta respecto a este tema que estaba intentando englobar, ¿no? Dice, los estudiantes de quinto de secundaria de EBR o del cuarto avanzado de EVA, que en el 2019 desaprobaron algunas áreas o cursos a cargo, ¿en qué momento pueden subsanar esas áreas, ¿no? Y cómo es que la institución educativa podría registrar en el CIAGIE dicha evaluación, ¿no? Esas son un poco las dudas que nos están planteando, Pilar. El registro en el CIAGIE sigue siendo semejante al que siempre hemos realizado, eso no ha cambiado, solamente que ahora lo estamos haciendo una sola vez al año. Entonces, ¿qué pasa con mis estudiantes que tuvieron un calificativo que desaprobatorio, en el caso de mis estudiantes de tercero o cuarto de secundaria, porque es vigesimal, y necesitan subsanar eso? La institución educativa, el estudiante debe ponerse de acuerdo con su institución educativa para ver en qué momento puede subsanar, realizar esa subsanación, igual que siempre la normativa lo ha dicho. Cuando los estudiantes, y no estábamos en una situación de emergencia sanitaria, tenían que subsanar, lo que hacían era acercarse a la institución educativa y pedir esta situación de subsanación. Ahora no lo podemos hacer físicamente, pero pueden tomar contacto con sus docentes y directivos y plantearles que tienen cursos por subsanar. Si es que hay prisa para esa subsanación, es decir, si es que el estudiante está terminando el quinto de secundaria o el cuarto del ciclo avanzado de la EVA, verán con las medidas del caso realizar esta evaluación. Pero si es que hay un tiempo adicional, tendremos el tiempo del 2021 para lograr subsanar esas áreas o esas competencias que no he logrado subsanar en el 2019, que no he logrado tener con calificativos aprobatorios en el 2019. Esa sería la situación. Se rige bajo la misma normativa. Y en relación a los puestos, es exactamente igual como lo marca la 094. Eso lo saca el sistema para quinto de secundaria y es en base a todos sus calificativos. En base a todos los calificativos que van a tener en quinto de secundaria, porque quinto de secundaria, como bien comentábamos la vez pasada, van a tener obligatoriamente que registrar información sobre competencias asociadas a 5 áreas, que son matemática, comunicación, ciencia y tecnología, ciencias sociales y BPCC, y además el resto de competencias que hayan trabajado durante el año se podrán registrar también en el sistema. Pero si es que me quedan algunas competencias y áreas sin calificativo,
lo que se va a hacer es que se colocará el calificativo del grado anterior. Con eso, vamos a garantizar que todos los estudiantes tengan su certificación completa y que se puedan generar los puestos, como lo hemos hecho antes. Ahora, lo de los puestos realmente es sobre todo porque nos ayuda a postular a algunos otros lugares, pero dentro de un enfoque por competencias yo compito conmigo mismo, no con los demás. Dada la necesidad de los puestos, porque las universidades todavía necesitan y piden esto, es que hay un anexo en la 094 que marca cuál es el procedimiento para ello. Y el CIAGIE les arroja esta información para que la puedan utilizar. No habrán primeros puestos en este momento para tercero y cuarto de secundaria, sino solo para quinto de secundaria y para cuarto del ciclo avanzado de la EVA que salen de la educación básica. Para el resto será después de la promoción guiada. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Interesante lo que tú nos planteas, pero en ese mismo marco, para no dejar una duda pendiente respecto a la promoción guiada, los profesores se preocupan un poco mirando el futuro, ¿no? Y nos plantean y nos dicen, ¿qué pasaría si un estudiante, ¿no? Y tú lo has planteado dentro de la evaluación formativa y que estamos totalmente de acuerdo y que tendríamos que apuntar ahí, pero igual hay que hacer la pregunta que plantean los maestros que dice, ¿qué pasaría si un estudiante, pues, no desarrolla la carpeta de recuperación y en la evaluación diagnóstica sale desaprobado, dice el maestro y los maestros, ¿no? ¿Qué pasaría con ellos en el próximo año, en este marco de la promoción guiada? Si el estudiante no realiza la carpeta de recuperación de verano, de vacaciones, se está perdiendo de una oportunidad para avanzar en el desarrollo de sus competencias. Al ingresar o al retornar o al trabajar en marzo en el año lectivo 2021, ellos tendrán acceso a tener una evaluación diagnóstica donde se registrará y se recogerá la información de todo lo anteriormente hecho. Entonces, ahí tendrán solo la información que tengan de la trabajada del año anterior. En caso no la tengan, se tomará una evaluación que permitirá recoger información y saber qué nivel de desarrollo tienen estos estudiantes. Con eso se trabajará la etapa de consolidación de marzo-julio, y si el estudiante no ha logrado el nivel de desarrollo de las competencias esperadas, pasará al refuerzo escolar de julio a diciembre. Justamente los estudiantes que no hayan avanzado en el desarrollo de sus competencias tendrán este tiempo adicional de refuerzo escolar, que es un tiempo adicional al tiempo que van a ir trabajando en el año. Entonces requiere mucho más esfuerzo. Lo importante para nosotros es que los estudiantes aprendan, que desarrollen sus competencias. Creo que algunos de los estudiantes efectivamente quizá no tengan la posibilidad de hacer la carpeta. Esperemos que sean los menos, porque vamos a ver la manera de llegar de 1000 formas a ellos con esta carpeta. Pero en caso no lo hayan hecho, tendremos el periodo de consolidación y el de refuerzo para continuar con este trabajo.